Durante mucho tiempo, el tenis ha hablado del cuerpo como si fuera el único lugar donde se decide una carrera. Lesiones, recuperación, resistencia física, pero hay otra zona menos visible y mucho más determinante, donde se juegan partidos que no aparecen en el marcador, la cabeza. Y he hablado en otros capítulos de este podcast, incluso en mi libro, que creo que la cabeza y lo que entendemos por mentalidad sí que es determinante y sí que decide muchas cosas, pero a un nivel muy alto. Porque muchas veces se dice la cabeza es lo más importante y es mentira, porque yo puedo tener la mejor cabeza de la historia para saber gestionar presión y frustración y entender conceptos tácticos, que si peso 150 kilos no voy a ganar Roland Garros. Creo que es un pequeño apunte que tenía que hacer en este capítulo para que entendamos que la cabeza sí que es determinante, pero que detrás de la cabeza tiene que darse, por supuesto, que tenemos que tener una condición física muy buena, técnica e incluso también táctica. Y es que en el tenis profesional la presión psicológica no es un efecto colateral del alto rendimiento, es parte central del sistema. No aparece solo en los grandes escenarios ni se limita a los puntos decisivos. Es que está presente desde el primer día, en cada entrenamiento, en cada semana sin resultados y en cada cálculo mental sobre ranking, dinero y futuro. Para entender el impacto real del tenis en la salud mental, hay que abandonar una idea muy extendida, que la presión aumenta cuanto más alto llegas. Es que en realidad la presión simplemente cambia de forma, pero no desaparece. Es que en muchos casos es más corrosiva en los niveles intermedios que en la élite. En el tenis no hay contratos garantizados, no hay temporadas aseguradas, no hay continuidad protegida. Cada jugador compite sabiendo que su lugar en el sistema depende de resultados recientes. Esa inestabilidad convierte el rendimiento deportivo en una evaluación permanente de valor personal. Ganas, existes. Pierdes, dudas. Y es que este mecanismo, repetido semana tras semana, genera un tipo de ansiedad muy específico, la ansiedad por continuidad. No es solo miedo a perder un partido, es miedo a perder el derecho a seguir compitiendo. Si pierdo y no gano dinero, no puedo seguir. Diversos estudios en psicología del deporte señalan que los atletas de deportes individuales con evaluación constante y sin estabilidad contractual, como el tenis, presentan mayores niveles de ansiedad crónica que otros de deportes de equipo, por ejemplo. Y el tenis encaja perfectamente en este perfil de riesgo. El jugador no puede esconderse detrás de un colectivo ni apoyarse en una estructura que amortigüe los malos momentos. Todo recae sobre el tenista. Pero además, el tenis introduce una carga cognitiva constante. El jugador no solo piensa en jugar mejor, piensa en puntos que defiende, en torneos que necesita jugar, en rivales directos, en el ranking, en escenarios futuros o en si pierde o gana. La cabeza rara vez descansa. Este ruido mental no aparece de golpe, se instala poco a poco. Empieza como preocupación normal por el rendimiento, se convierte en obsesión por el resultado, obviando lo más importante, que lo digo constantemente, que es el rendimiento. El resultado es eso, un resultado de tu rendimiento. En fin, y acaba, en muchos casos, en una relación tóxica con la competición. Y aquí aparece uno de los grandes problemas del tenis profesional, la confusión entre identidad y rendimiento. Desde muy jóvenes, muchos jugadores crecen en entornos donde su valor está directamente ligado a ganar. Los elogios solo llegan con las victorias. Las dudas aparecen con las derrotas. Y con el tiempo, esta asociación se interioriza. El jugador no solo pierde partidos, siente que falla como persona. Este patrón fue descrito por muchos jugadores que una vez han tenido distancia suficiente para analizar su carrera han llegado a estas conclusiones. Por ejemplo, Mardy Fish explicó tras retirarse que durante años vivió con ataques de ansiedad severos que no entendía ni sabía gestionar. En su caso, como según decía él, la presión por cumplir expectativas y mantener un estatus competitivo acabó manifestándose en episodios físicos que le impedían incluso salir a la pista. Y eso no es ni falta de forma ni de talento, es un colapso psicológico. Lo relevante de este tipo de testimonios no es que sean excepcionales, sino lo que revelan,
que el tenis no prepara a los jugadores para gestionar el fracaso prolongado, la incertidumbre o el desgaste emocional. Se entrena el golpe, se entrena el físico, pero rara vez se entrena la mente para convivir con la inestabilidad. Y es que esto es especialmente acusante en los niveles intermedios del circuito, porque es aquí donde este problema se agrava. Ahí no hay foco mediático, pero sí una presión constante. No hay grandes titulares, pero sí una carrera que puede desvanecerse en silencio. Muchos jugadores describen una sensación persistente de estar a prueba todo el tiempo, sin saber exactamente cuándo o cómo llegará la recompensa. La ansiedad en este contexto no siempre se manifiesta como pánico visible. A menudo aparece como insomnio, irritabilidad, pérdida de motivación, dificultad para concentrarse o una relación cada vez más tensa con el propio juego. El jugador sigue compitiendo, pero ya no disfruta. Juega por obligación y no por elección. Y otro elemento clave es el miedo a parar. En el tenis, parar no se percibe como una pausa saludable, sino como un riesgo competitivo. Descansar implica perder ritmo, puntos y oportunidades. Incluso cuando el cuerpo o la mente lo necesitan, muchos jugadores continúan porque sienten que no pueden permitirse desaparecer unas semanas. Este miedo está directamente relacionado con la estructura del ranking y del calendario, pero su impacto es psicológico. Es que incluso están obligados a cumplir determinado tipo de torneos. Y si no lo cumplen, tienen que justificarlo. Con bajas médicas, normalmente. Es que el jugador vive en un estado de alerta constante, con la sensación de que cualquier desconexión puede costarle meses de trabajo. Casos como el de Naomi Osaka pusieron este debate en el centro del tenis mediático, porque Osaka habló abiertamente de ansiedad, depresión y de dificultad para convivir con las exigencias públicas del circuito. Su decisión de priorizar la salud mental se celebró, pero también reveló algo importante. Solo quienes están arriba pueden permitirse parar sin desaparecer. Y el mensaje implícito para el resto del circuito fue ambiguo. Una cosa es el ranking protegido, que te protege si tienes una lesión física, pero no si lo que necesitas es desconectar o parar. Es que en los niveles más bajos la salud mental sigue siendo un lujo muy difícil de costear, no solo por el estigma, sino por, sobre todo, la falta de recursos. Psicólogos deportivos, apoyo terapéutico continuado, espacios de contención emocional, todo eso existe de forma desigual y muchas veces solo para quienes ya han llegado, y no solo para quienes ya han llegado, es que a veces es exclusivamente para esos jugadores que ya han llegado. La consecuencia es que muchos jugadores aprenden a competir mal emocionalmente, a convivir con la ansiedad, con la frustración y con el vacío, como si fueran partes inevitables del oficio. Se normaliza el malestar, se trivializa el desgaste, y cuando alguien se rompe, se le atribuye fragilidad individual en lugar de analizar el contexto. Con el paso del tiempo, esta dinámica deja huellas profundas. Algunos jugadores desarrollan una relación ambivalente con el tenis. Lo aman y lo odian a la vez. Esto me recuerda al libro de Agassi, por ejemplo. Otros se distancian emocionalmente para protegerse, perdiendo conexión con el juego. Y muchos abandonan no porque no puedan competir, sino porque ya no pueden sostener lo que competir les hace sentir. Entender la cabeza en el tenis no es hablar de casos aislados, ni de moda discursiva, ni de la mentalidad como un factor, como comenzaba hablando en este capítulo, como un factor que te ayuda a ganar partidos, sino un factor que te ayude a sobrevivir a todo este proceso de llegar a ser tenista profesional. Y es que esto es reconocer que el sistema produce presión psicológica de forma constante y que si no hay herramientas adecuadas, esa presión termina pasando factura. La pregunta entonces no es si el tenis genera problemas de salud mental. La pregunta es, ¿a quién deja sin ellos visibles y a quién empuja a gestionarlos en silencio? Esa diferencia, como tantas otras en este deporte, no es casual. Hablar de salud mental en el tenis ya no es una moda, es una realidad documentada. Los estudios científicos, las experiencias públicas de jugadores muestran algo que muchos sospechábamos y que ahora se empieza a decir en voz alta. Se ha perdido ese estigma. La probabilidad de experimentar ansiedad, depresión u otros problemas psicológicos entre atletas de élite es comparable y a veces superior a la de la población general, pero con una diferencia decisiva.
Los tenistas tienden a ocultarlo y a normalizarlo dentro de la rutina profesional. Esa combinación de riesgo real y silencio es lo que hace es lo que hace al tenis un entorno especialmente vulnerable. No es solo un dato clínico, porque se traduce en experiencias concretas y repetidas. Es como lo que decía Mardy Fish. Tengo una frase aquí apuntada: I was anxiety riding, and I'll never forget when it happened. The first and only anxiety attack I would have on a tennis court. Es que al final contó como la ansiedad, perdón por mi inglés, llegó a impedirle actuar con normalidad en un estadio, y cómo eso no fue un episodio aislado, sino la punta de un proceso que alteró su carrera y su vida. Sus palabras sirven para entender que no hablamos de nervios previos a un partido, sino de cuadros clínicos que paralizan y exigen tratamiento. Este señor ya era tenista profesional, ya estaba arriba, ya tenía la vida, entre comillas, solucionada. No estaba jugando un ITF en Serbia, por ejemplo. Es que los estudios dan mucho contexto. Hay un montón de revisiones sistemáticas sobre atletas de élite que muestran que la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en deportistas es similar a la población general, pero tiene puntos que los superan, ya que los deportistas son menos proclives a buscar ayuda y son más propensos a normalizar esta sintomatología como parte del precio a pagar, como quien se lesiona mucho más por estar exigiéndole mucho más al cuerpo. Por ejemplo, en una revisión de 2016 se observa que las tasas pueden oscilar ampliamente según la metodología, pero la evidencia señala la existencia de un problema real y extendido. Y es que se ha hecho un estudio también sobre los tenistas en el que se detecta que más del 15% de encuestados reportó haber experimentado trastornos mentales diagnosticados o sintomatología clínica significativa. Esto es alarmante, cuando a mayores se combina con ese estigma y la falta de recursos en prácticamente todos los niveles del circuito, quitando los nombres que todos ya nos podemos saber de memoria. Es que esa distancia entre la necesidad y los recursos es crucial, porque en la élite hay equipos multidisciplinares, acceso a psicólogos deportivos, programas de federaciones y espacios de contención. El mismo Alcaraz, cuando viaja al US Open o al Open de Australia ahora, este año, viaja con prácticamente toda su familia. Ya es un nivel de apoyo y de tener recursos irreal para el resto de mortales. Es que fuera de la élite, especialmente en el circuito Challengers y Futures, este apoyo es o inexistente o fragmentario, porque el jugador medio no tiene psicólogo de confianza, no tiene un equipo que le recuerde que pedir ayuda no es una debilidad, y por eso comportamientos que se entienden en la élite como gestión se convierten realmente, para la mayoría de tenistas, en aislamiento psicológico puro y duro para los que compiten con menos recursos e invisibilidad. Y es que estos testimonios permiten ver cómo se expresa la presión en la cancha, pero también fuera de ella. Porque Fish describió ataques de ansiedad reales en partidos, Naomi Osaka habló de episodios depresivos que le impedían funcionar en sala de prensa, incluso Rublev reconoció periodos de emotional struggle, como de... Es que realmente necesitó antidepresivos durante un año. Y Marat Safin, quiero recordar también que le ayudó un poquito a Rublev, pero estos relatos muestran que la salud mental no distingue entre posiciones en el ranking y que la recuperación es posible, pero rara vez inmediata ni sencilla, y sobre todo que necesitas recursos y poder permitirte parar. Es que además de estas experiencias individuales, que en este caso son anecdóticas y son de jugadores famosos, hay patrones conductuales que sí que se repiten. La hiperfocalización en el resultado, o sea, pensar más en puntos, rangos y listas que en el proceso, conduce a una carga cognitiva agobiante que se suma a todo lo anterior, ya que son cálculos constantes sobre cuántos puntos defender, qué torneos priorizar, si descansar realmente equivale a desaparecer, y esa hiperfocalización suele transformarse en pensamientos intrusivos, insomnio y una pérdida del disfrute por el juego, que en el fondo también lo hay y ahí desaparece.
Es que cuando el valor personal del atleta se fusiona con el resultado semanal, la ansiedad deja de ser solo un malestar y se vuelve al final la brújula dominante de la conducta. Y sobre todo, y aquí es donde quiero poner mucho el foco, los niveles intermedios del circuito, sea Futures y Challenger, son muy peligrosos porque combinan esa alta exigencia al nivel de cualquier jugador ATP, pero con muy escasa protección. Y es que, como contaba en otro capítulo, Trungeliti, la historia esta del chico que había viajado con su abuela de Barcelona a Roland Garros, es muy conocida, pero también él hablaba sobre el coste emocional y económico de esa supervivencia constante. Al final, la anécdota de Roland Garros se quedó como una anécdota, pero ese hecho de tener esa improvisación logística, la dependencia de la familia, la sensación de que al final competir se convierte en una serie de urgencias que devoran la calma mental necesaria para poder rendir de forma sostenida y con un mínimo, son historias que ayudan a entender que la precariedad económica y la presión psicológica van de la mano en el tenis. Y las cifras y los relatos confluyen en una conclusión clara. La respuesta no puede ser individual. Es que el foco en fortalecer la cabeza del jugador como si fuera solo una cuestión de carácter es insuficiente. Hacen falta estructuras, tanto acceso a profesionales de salud mental como protocolos de detección temprana, como estandarización de recursos en torneos, de nivel intermedio, me estoy refiriendo, y campañas para eliminar el estigma de pedir ayuda. Pero es que al final, y esto lo estoy diciendo como psicólogo, pero creo que hay un punto muy por encima de esto. Si estos jugadores pudiesen cobrar un prize money digno, seguramente eso sería un factor que bajaría enormemente esta ansiedad y esta presión. Y sé que, por ejemplo, Djokovic, lo comentaba el otro día un tenista, un argentino, no me acuerdo quién era, pero había dicho que Djokovic, no sé si fue Coria, que Djokovic hizo muchísimo por este tipo de jugadores, ya que consiguió que el prize money aumentara mucho para ellos. Y aún así no es suficiente, pero creo que aparte de todo esto que estoy comentando, sí que sería súper útil, súper necesario que realmente un tenista que es profesional de facto pueda cobrar como tal, o por lo menos no dependa de ganar torneos para no perder dinero, ya no digo ni para ganarlo. Y es que algunos avances que llegaron, pues por todo esto que estoy diciendo, tanto por las declaraciones de tenistas ya famosos, como algún programa piloto en alguna federación, incluso que ya haya psicólogos en ciertos equipos, pero es que es una implementación desigual, porque sí, Naomi Osaka puede parar y generar debate, pero es que por cada Naomi Osaka hay decenas de jugadores que gestionan solos episodios clínicos sin reconocimiento ni tratamiento continuado, y ya hablo de episodios clínicos, no de que les cueste competir. Quedan consecuencias prácticas que afectan directamente a la carrera deportiva. Es que la ansiedad crónica y el burnout no solo disminuyen el rendimiento puntual, cambian el estilo de juego incluso. Más conservador, menos arriesgado, te estás jugando realmente tu carrera. Y aumentan la probabilidad de lesiones por fatiga, incluso de lesiones somáticas, y deterioran la relación también entre entrenadores y equipos. Cuando la mente está ocupada en la supervivencia, tanto económica como existencial, al final, la preparación técnica pierde calidad. Y es que es una espiral. Menos foco me lleva a peores resultados, que me lleva a más estrés, que me lleva a peor salud mental y que me lleva a decisiones más movidas por la urgencia que por la estrategia. Y ese círculo vicioso es lo que explican tanto la investigación que comentaba antes que he visto, como estos comentarios que he traído. Por parte de los jugadores, me refiero. Y cuando estos jugadores empiezan a hablar, lo hacen con palabras que no encajan en el lenguaje tradicional del tenis. No hablan de golpes ni de táctica, hablan de miedo, de bloqueo, de no poder respirar con normalidad en una pista llena de gente. Y cuando eso ocurre, el mito del control absoluto del deportista se resquebraja. Fui fue uno de los primeros en explicarlo sin rodeos. No desde una retirada lejana, sino desde la vivencia directa de algo que no supo identificar en el momento. En su relato no hay dramatización, solo desconcierto,
porque contó que durante un partido experimentó algo completamente nuevo para él, algo que no tenía que ver con el rival ni con el marcador, sino con una sensación física y mental imposible de gestionar para él. Dijo, y aquí también lo tengo apuntado, estaba dominado por la ansiedad, y nunca olvidaré cuando ocurrió, el primer y único ataque de ansiedad que tuve en una pista de tenis. Es la traducción de la frase que tenía apuntada antes. Es que la fuerza de esta frase no está en el hecho puntual, sino en lo que revela. Incluso un jugador consolidado, con experiencia, con respaldo y reconocimiento, creo que está jugando incluso en su propia casa, que esto también puede ser un factor estresante o no, según, pero puede verse superado por su propia cabeza, en el lugar donde se supone que es más fuerte. Y no era ni falta de preparación ni de talento, era una ruptura interna. Y lo mismo, Osaka, también tengo apuntada aquí su frase. He sufrido largos periodos de depresión desde está bien no estar bien. Está muy bien que haya llegado a esta conclusión y que le hayan podido ayudar. Pero estoy seguro que debajo de ella quedaron muchísimos jugadores que no pudieron. Y es que esa frase, aparentemente sencilla, cuestiona uno de los pilares más arraigados del tenis profesional, la obligación de mostrarse fuerte siempre. Porque Osaka no pedía indulgencia competitiva, pedía ser tratada como una persona antes que como un producto. Y al hacerlo dejó en evidencia una realidad muy incómoda para el tenis. El sistema tolera el sufrimiento siempre que no interrumpa el espectáculo. Por lo que el impacto de sus palabras fue doble. Por un lado, legitimó conversaciones que hasta entonces se daban en privado, y por otro, expuso una desigualdad estructural. Solo quienes están en la cima pueden permitirse parar sin desaparecer. Para el resto, el silencio sigue siendo la estrategia de supervivencia más habitual. Y es que, por ejemplo, Rublev, como comentaba antes, en una entrevista que dio para Reuters, explicó que durante aproximadamente un año tomó antidepresivos y atravesó una etapa de confusión profunda. No lo presentó como una solución inmediata ni como un camino lineal, pero sí que reconoció que no le ayudó como esperaba y que el proceso de recuperación fue largo y complejo. Y en ese contexto es cuando empezó a trabajar con Marat Safin, y para él sí que ese día fue un punto de inflexión para empezar a entender lo que estaba ocurriendo. Es que el valor de ese testimonio de Rublev no está en la excepcionalidad, sino en la normalización, ya que no habla desde la derrota, o mejor dicho, desde su retirada, sino cómo consiguió salir de ahí y continuar. Mostró que es posible seguir compitiendo mientras se reconoce una dificultad mental real, aunque el precio sea exponerse públicamente. Es que estas historias, juntas, dibujan un mapa claro. La salud mental en el tenis no es un problema ni marginal ni reciente. Es una consecuencia directa de un sistema que evalúa de forma constante, que no concede estabilidad y que confunde fortaleza con silencio. Los jugadores aprenden muy pronto a ocultar lo que sienten porque hacerlo visible puede tener consecuencias deportivas, económicas y simbólicas. Y sin embargo, cuando se escucha con atención, el patrón se repite constantemente. Ansiedad que no se reconoce, depresión que se disfraza de cansancio, bloqueos que se interpretan como falta de carácter o incluso de preparación, y todo ello sostenido por una cultura que sigue premiando al que aguanta más, pero no necesariamente al que se cuida mejor. El problema no es que el tenis exija mucho. El alto rendimiento siempre lo hace y siempre lo va a hacer, es lo que debería. El problema es que se exige sin ofrecer, de forma sistemática, herramientas proporcionales para gestionar esa exigencia. La cabeza del jugador se convierte en un espacio de resistencia constante, sin pausas claras, sin red visible y sin lenguaje compartido para pedir ayuda. Es como trabajar en una empresa con un riesgo físico y que no te den ni un equipo de protección. Es que hablar de salud mental en el tenis no es humanizar en exceso el deporte, es entenderlo mejor, es aceptar que detrás de cada ranking hay una persona sometida a un nivel de presión que no desaparece al ganar y que a menudo se intensifica al perder. No estoy hablando de Alcaraz ni de Sinner, estoy hablando de todos estos que están por detrás, mucho más abajo, del 180 para abajo. Es que quizá el mayor cambio no consiste en añadir discursos bien intencionados, sino en
modificar la lógica profunda, dejar de tratar el malestar psicológico como una debilidad individual y empezar a verlo como una señal de un sistema que necesita revisarse. Porque cuando competir deja de ser sano, el problema no es solo del que no puede más, es del entorno que aprendió a mirar para otro lado. Y mientras ese entorno no cambie, la pregunta no será quién es lo suficientemente fuerte para soportar el tenis, sino cuántos lo abandonan agotados sin que nadie se pregunte por qué.